Muy buenos días a todos ustedes. Les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación, tanto para con la casa de Israel y la casa de Judá. Y también para cualquier extranjero que ama y busca a nuestro Abba con, con un corazón sincero, necesitado, con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado buscando a nuestro Abba tenga misericordia de cualquier extranjero y haga la obra en él. Bueno, doy gracias a nuestro Abba por este tiempo, glorioso tiempo, precioso tiempo de la voluntad de nuestro Abba por medio de su glorioso Hijo, Mashiach Yahshua. Muchas gracias, Padre, por este privilegio, este glorioso privilegio y esta gloriosa bendición de estar aquí. Amén. Muchas gracias, Padre. Hoy, en esta mañana, en este ya segundo día de la semana, estamos en el segundo día de la semana, conforme a la voluntad de nuestro Padre, lo que Él estableció, los tiempos que Él estableció, y damos gracias a nuestro Abba eterno. Estamos ya en el día 18 ya, 18, y damos gracias por nuestro Abba. Bueno, los dos videos anteriores en el cual nuestro Padre me indicó que hablase en relación a los tiempos establecidos cuando se produjo el nuevo pacto, qué temporada era, ¿no es cierto?, qué estación era, ¿no es cierto?, la cual nuestro Padre estableció el concretar este nuevo pacto en su voluntad. ¿Qué temporada, qué tiempo era? En el mes de Aviv, que es la primavera. Bueno, en el mes de Aviv, conforme a la voluntad de nuestro Padre le indica al pueblo por medio de Moisés y Aarón que tenían que separar un corderito, sea de las cabras o de los corderos, del rebaño de las cabras o de los corderos. Y que tenían que guardarlo, revisarlo bien, tenía que ser de un año, perfecto, sin ninguna situación, tanto en su cabecita, en sus orejas, en sus pies, perfecto. Tenían que guardarlo hasta el día 14, vale decir, en el 13 de la tarde. Y en el día cuando se pone la lumbrera mayor, empieza el día, tenían que sacrificar al corderito. Y la sangre de ese corderito o de las cabras o los corderos tenían que poner en un librillo, con un hisopo, colocar, ¿no es cierto?, los dos postes y en el dintel. La vida de este corderito, la vida. Entonces, cuando nuestro Padre usó al heridor, él veía la vida y es como señal, la vida es la señal. Entonces el enemigo pasaba por alto y solamente entraba en las casas de los egipcios, donde había cualquier primogénito de la edad que sea, tanto de hombre como de animal. Bueno, nuestro Padre estableció los tiempos. Nuestro Padre estableció los tiempos. Y quiero, ¿no es cierto?, en este día honrar a nuestro Padre y darle muchas gracias porque me ha concedido este privilegio en sus muchas misericordias por medio de su glorioso Hijo Mashiach Yahshua, el poder conocer, entender y comprender su voluntad, los tiempos establecidos en su voluntad. Por eso él habla bien clarito en Mateo capítulo 7 del versículo 13 en adelante, y vamos a verlo. Nuestro Padre habla bien clarito y dice así del versículo 13, capítulo 7 del primer libro, ¿no es cierto?, denominado Mateo, dice: entrar por la puerta estrecha. ¿Y quién entiende esto? Entrar por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, a la condenación, al juicio,
y muchos son los que entran por ella. Bueno, la puerta estrecha es su Hijo glorioso. Yo soy la puerta para entrar al reino. Yo soy la puerta. Y para poder entrar al reino, ¿no es cierto? Y encontrar y entrar por esta puerta, ¿no es cierto? Primeramente, obedeciendo la voluntad de nuestro Padre, hallará la vida. Mire, pongan atención. Ahora, porque ancho es el camino que lleva a la condenación. ¿De qué camino está hablando? De ese personaje. A él se está refiriendo. Y todos nacen mediante sangre, voluntad de carne, voluntad de varón, en perdición, en condenación y en juicio. Verso 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pongan atención, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. No son muchos, no son miles y miles. Pueden ser miles y miles de los que hallaron la puerta, ¿no es cierto?, desde el principio, de los justos, desde el principio, estoy hablando desde cuando nuestro Padre empieza, ¿no es cierto?, a reservarse una línea, ¿no es cierto?, desde el principio. Pero no son millones de millones, pueden ser miles, sí, pero no millones de millones. Como una persona, ¿no es cierto?, y él me hacía preguntas. Y él me decía con un corazón engañoso, así como, como hablan, ¿no es cierto?, estos curas católicos. Pero ¿cómo nuestro Padre no va a pensar en los chinos? Que los chinos son como 1300, 1400. Un corazón engañoso que no tiene idea. No conoce la voluntad de nuestro Padre. Nuestro Padre estableció en su voluntad y expresó su voluntad y decretó su voluntad, y no se va a mover de ahí por medio de su glorioso Hijo. Así que todo aquel de la casa de Israel, la casa de Judá, que no se arrepiente y no empieza a dar frutos dignos de arrepentimiento para que nuestro Padre intervenga y lo convierta, y así también los extranjeros. Si hay algún extranjero que es soberbio, ¿no es cierto? Y dice, ¿no es cierto? Y él tiene que hacer una obra en mí porque yo soy el... No, 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 no. Tenga por seguro que... Pero si hay algún extranjero, como Ruth la moabita, pongan atención, como Ruth la moabita. Dios, nuestro Padre hizo una obra. ¿Con quién hizo una obra? Aunque dentro de su soberbia, ¿no es cierto?, como Naamán el sirio, nuestro Padre igual lo sana desde la cabeza hasta la planta de los pies porque estaba lleno de lepra, pero tuvo que compartirle un siervo, una persona, un asistente, con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, diciéndole, Naamán, ponga usted atención. Si el profeta le está diciendo de parte de nuestro Padre Elohim, usted escuche y obedezca nomás. No levante argumentos de soberbia, sino que usted escuche y obedezca lo que el profeta ha dicho. Y hágalo así tal cual como él lo dijo. Y así lo hizo. Y miren, después, ¿qué le dice Naamán al profeta? Reconozco que hay un solo Elohim glorioso, que es el Elohim de Israel. Bueno, pongamos atención. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Después en el verso 15 dice, guardaos de los mentirosos, de los falsos, de los que se dicen que son, pero no son, que vienen a vosotros como vestidos de oveja, ¿no es cierto? Como que dicen que son, pero por dentro, ¿no es cierto?, está el imperio de la muerte, actuando el imperio de la muerte. Por los frutos los conoceréis. ¿Qué fruto? Los frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué fruto? Porque el profeta dijo, aquel que no oiga y no quiera obedecer
arrepintiéndose y dando frutos dignos de arrepentimiento, no verá la vida, sino que la ira de nuestro Padre. Condenación. Por sus frutos los conoceréis. Porque aquí se va a distinguir, por los frutos los conoceréis. ¿Quiénes son? Y aquí distingamos quiénes son. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, uvas, el fruto glorioso, o higos de los abrojos? Aquí nuestro Padre menciona frutos gloriosos, ¿no es cierto?, conforme a su voluntad. El higo, y que es de la higuera, y la uva, que es de la vid verdadera, ya. Así todo árbol, toda persona de la casa de Israel, en este caso la casa de Judá, que da frutos, buenos frutos según el fruto digno de arrepentimiento, los frutos dignos de arrepentimiento nuestro Padre hará una hora, pero el árbol que no es cierto no quiere y se rehúsa, que son desobediencia, los frutos malos son desobediencia, entonces, ¿qué es lo que va a hacer nuestro Padre? Ya. Todo árbol que no da buen fruto, vale decir, en obediencia a la voluntad de nuestro Padre, será cortado y echado en el fuego. Así lo dice también el profeta. Aquí lo está reiterando nuestro Melech. Así que por sus frutos los conoceréis. Y después dice en el 21, no todo el que me dice, ¿no es cierto?, o que pueda hablar, o que yo soy, ¿no es cierto?, soy de la congregación o de la doctrina de fariseo, o soy de los escribas, o soy caraíta, o soy sefardita, o soy... No, eso no te sirve de nada. Solamente te sirve un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado en arrepentimiento y empezar a obedecer, dando frutos dignos de arrepentimiento. Ya. ¿Quiénes son estos entonces? Que lo podemos distinguir. Porque nuestro Padre, ¿no es cierto?, los videos anteriores ha hablado sobre su voluntad. No todo aquel que me diga, ¿no es cierto?, no todo aquel que diga entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ya. Y para poder entrar, esa puerta es estrecha y el camino es angosto. Esa puerta es estrecha y ese camino es angosto. Entonces nuestro Padre, por medio de su glorioso Hijo, empieza a proclamar: yo soy el camino. Ya, muy bien, yo soy el camino. Casa de Israel y casa de Judá, pongan atención. Que todos los rabinos enseñaron al pueblo a rechazar. La casa de Judá rechazó al enviado, al ungido, al Yeshua, al Salvador. La casa de Judá se rehusó y se resistió y no le recibió. Más amaron más al enemigo, al príncipe de la potestad del aire, a la serpiente antigua, que al enviado y al ungido, a su resplandor de gloria. Lo dice y está escrito. Porque la casa de Judá amó más a su padre. ¿Quién es su padre? Satanás el diablo, como nuestro Melech le habla ahí en Juan capítulo 8 del verso 31 en adelante. Entonces, nuestro Padre dice que se va a notar aquel que verdaderamente me ama, porque yo soy el camino. Y empieza nuestro Padre en el establecimiento de este nuevo pacto glorioso a establecer su voluntad y no conforme a tus pensamientos y no conforme a tu voluntad, sino este procedimiento conforme a su voluntad. E introdujo a su primogénito glorioso, que es Yeshua. Estableció en su primogénito glorioso, estableciendo la verdad y la obediencia y la verdad. Y nuestro Padre glorioso le dice: ya, este es el tiempo, y lo lleva ahí al Jordán donde estaba el profeta Juan. ¿Para qué? Para que sea ordenado como sumo Cohen. Y bajó a las aguas porque nuestro Padre establece que su Hijo glorioso
es el cumplimiento de todas las palabras, de todos los procedimientos que nuestro Padre estableció en la Torá de Moisés, en los Salmos y todos los profetas, en todos los profetas, en los Salmos y en la Torá, todos los registros. Entonces lo que nuestro Padre hizo allá por medio, ordenando a su siervo Moisés, que ordenara también a Aarón y Nadab y Abiú sus hijos para, ¿no es cierto?, este procedimiento, el establecimiento de su voluntad sobre un servicio de Cohen para el beneficio del pueblo. Entonces Moisés los lavó, los bañó enteritos dentro, ¿no es cierto?, de donde nuestro Padre ordena, y los bañó bien lavaditos. ¿Para qué? Para que se pusiesen las vestiduras, ¿no es cierto?, de la consagración para el servicio de la voluntad de nuestro Padre. Entonces nuestro Padre aquí el cumplimiento de su voluntad, aquí también con su Hijo. El profeta lo lava y lo saca de las aguas, pero cuando salió de las aguas, vino esta vestidura gloriosa, la gloria del reino de los cielos, nuestro Padre y Mashiach nuestro Padre, a morar de dentro, a vestir en su gloria. Y en esa realidad fue el desierto, donde, hijo, tenemos que ir a hablar, a definir, ¿no es cierto?, a rayar la cancha hasta a donde este personaje. Y a donde este personaje, nuestro Padre, ¿no es cierto?, a decretar que yo voy a dar la libertad, yo voy a hacer nacer de nuevo. Entonces el enemigo por 40 días empezó a seducir, a tentar, a seducir, a colocar tropiezo y no tuvo éxito. Y cuando tuvo hambre vino, ¿no es cierto?, para decirle, mira, dile a estas piedras que se conviertan en pan. No, dice, no, ya no va, no, ya no se escucha, no, lo rechaza. Eso tiene que haber dicho, ¿no es cierto?, Eva, no, yo rechazo lo que tú dices, tiene que haberle dicho Eva. Pero Eva se fue seducida y atraída y encontró árbol hermoso. ¿Qué le mostró? ¿Por qué si es el árbol del mal? Y le dijo, oh, árbol hermoso. ¿Vio? ¿Qué le mostró? Entonces, estos falsos profetas, ¿qué muestran? Oh, algo así como la presencia. No, los profetas mentirosos son todo engañosos. Guardado de todos estos que vienen, ya. Y nuestro Padre, ¿no es cierto?, le dice, escrito está. No de pan vivirá el hombre para su vientre, lo que le pasó, ¿no es cierto?, a Adán. Adán, estando en el huerto, no comía pan, sino que comía lo que sale de la boca de nuestro Padre. Y después lo sacó del huerto y para que empezase a labrar la tierra, para que coma para su vientre. Entonces, por eso le dice, no de pan vivirá, sino que el hombre, la casa de Judá, la casa de Judá, vivirá de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Tan, tan, ya. Y nuestro Padre establece. Y se inicia, ¿no es cierto?, esta es la segunda etapa gloriosa de la voluntad, en la gloria de nuestro Padre por medio de su primogénito, anunciando su voluntad, el cumplimiento de las palabras proféticas. Entonces, aquí nosotros podemos distinguir el que oía y recibía el mensaje, el que ponía atención, oía, recibía el mensaje. ¿Quiénes fueron los primeros que oyeron? Oyeron al profeta Juan. Los primeros discípulos que nuestro mes le empieza a llamar, oyeron al profeta Juan. Y seguían al profeta Juan. Sí, seguían al profeta Juan, hasta cuando aparece nuestro Melech glorioso, el primogénito, el enviado, el ungido, porque ya venía en la gloria, y le dijo, ahí es, a él sigan, a él obedezcan, porque ya Juan tenía que menguar, ya había cumplido la voluntad de nuestro Padre. Entonces aquí en el libro de los Hechos habla clarito, pero no está, perdón, el libro de Juan, pero no, los escritores y los intérpretes aquí, los traductores, y escriben cosas falsas. Porque mire lo que dice, les voy a leer lo que está escrito aquí. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad. A los que no es así. No es así. Mas a todos los que oyeron el mensaje de nuestro Padre por medio de su Hijo,
y se arrepintieron y obedecieron dando frutos dignos de arrepentimiento, porque cuando está el arrepentimiento, ¿no es cierto?, está con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, y está dispuesto, ¿no es cierto?, a obedecer dando frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos dignos de arrepentimiento es la obediencia a la voluntad de nuestro Padre. Entonces, mas a todos los que recibieron el mensaje y se arrepintieron oyendo el mensaje, el llamado del arrepentimiento y obedeciendo y dando frutos dignos de arrepentimiento, nuestro Padre les dio la potestad de ser hechos hijos, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son nacidos por la voluntad de nuestro Padre glorioso. Ya, ¿vio? Aquí, y aquí está. Entonces, ¿cuántos fueron? Si empezaron conforme así, entre comillas voy a hablar, porque dice que obedecieron, ¿no es cierto? ¿Cuántos? Miles, 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 5.000, le seguían 4.000 en la multiplicación de los panes y los peces, que nuestro Padre manifestó su misericordia. ¿Cuántos quedaron ahí? ¿Cuántos quedaron? De estos miles, hablemos, eran 9.000, 10.000, 20.000, quedaron 120. De esos 120 había uno que no era verdadero, que estaba ahí, Judas el Iscariote, que estaba conforme al cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre. Pero 119 entraron juntamente con nuestro Melech el día 10, en el mes de Aviv. El día 10, cuando se celebraba Pesaj, el día 10 entró el Corderito glorioso, ¿no es cierto?, a Jerusalén. Entre esos 4 días fue probado, fue examinado, pero en el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre, el día 13 por la tarde, cuando se pone la lumbrera, se inicia el día 14. Ese día 14, nuestro Padre, por medio de su glorioso Hijo, le instruye a Juan y a Pedro, y Pedro y a Juan, a ir a preparar Pesaj, Pascua. Y nuestro Mele le dice, oh, cuánto he deseado el cumplimiento de este tiempo, de este nuevo pacto para establecerlo con ustedes, que ustedes oyeron, ustedes se arrepintieron, ustedes empezaron a dar frutos dignos de arrepentimiento y por eso dieron testimonio delante de nuestro Padre y nuestro Padre ya lo ha limpiado. Y están aptos para recibir la vida mediante la obra de la glorioso del sacrificio y su resurrección, porque la vida se recibida mediante la resurrección. Entonces, estos 119, ¿no es cierto?, participaron en el aposento alto, en el establecimiento de este nuevo pacto. Y este nuevo pacto fue en el mes primero, en el mes de Aviv, y nuestro Melech entró el día 10 a Jerusalén, ahí donde tenía que producirse y cumplirse este nuevo pacto. Ahí cuando, ¿no es cierto?, ¿qué se celebraba? ¿Qué pan partió? Los panes sin levadura. Panes sin levadura. ¿Qué comieron ahí en el Pesaj Pascua? Comieron el corderito, pan sin levadura y hierbas amargas. Y tomaban el fruto de la vid porque estaba el fruto de la vid. Entonces, cuando él ya terminando todo este proceso, en ese momento, porque Judas después sale de aquí, tenía que salir. Acuérdense que se comían también, ¿no es cierto?, el pan sin levadura, lo untaban, ¿no es cierto?, en un pocillo de aceite de oliva riquísimo. Nuestro Padre glorioso establece este nuevo pacto. Y nuestro Padre lo profetiza en Juan. Aquel que no come mi carne y no bebe mi sangre, porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre es la verdadera bebida, no se le concederá ni vida ni eternidad. ¿Quién comió de la carne? Los 119 discípulos, ¿vio? Y se establece este pacto aquí adentro, como lo dice en Jeremías 31:31. Yo estableceré este pacto, este nuevo pacto aquí adentro, no afuera. Los que estaban, ¿no es cierto?, las dos tablas de las 10 cláusulas que le llaman los 10 mandamientos, nuestro Padre va, ¿no es cierto?, y lo establece aquí por medio de Mashiach, a través de su carne y a través de su sangre. Y ellos comieron y bebieron y se estableció aquí adentro gloriosamente.
Estaban gloriosamente preparados para recibir la vida. ¿Después de cuánto? Después de 3 días. Porque resucitó al tercer día antes que terminase el día de reposo semanal. Y se les aparece nuevamente en el aposento alto, gloriosamente, gloriosamente. Después se sella esto en la fiesta de Shavuot, porque celebraron los panes sin levadura por 7 días. El primer día es una santa convocación y el último día es una santa convocación. Pero había que contar después del día de reposo semanal, 7 semanas de días de reposo, 7 por 7, 49. Al día siguiente, dice nuestro Padre, el día 50, ¿no es cierto? ¿Qué dice? ¿Qué hace ahí nuestro Padre? Establece, ¿no es cierto?, la fiesta de Shavuot, la conmemoración de las bodas, la conmemoración del compromiso. Aquí, allá fue, ¿no es cierto?, Shavuot, que conmemoraba, ¿no es cierto?, el compromiso del pacto de nuestro Padre con la congregación de Israel, la congregación de Israel de nuestro Padre, y se recordaba Éxodo capítulo 24. Y aquí ahora, por medio de su glorioso Hijo, su nuevo pacto. Entonces, ¿qué conmemoramos nosotros en la fiesta de Shavuot? La unión, el compromiso que nuestro Padre establece a todos los que obedecen, a todos los que se arrepienten, a todos los que empiezan a dar frutos dignos de arrepentimiento, a todos los que se negaron a sí mismos, renunciaron a todo para obedecer la voluntad de nuestro Padre. Entonces, ¿esto es extraordinario? Sí, doy gracias a nuestro Padre porque Él me concede conocer, entender y comprender su voluntad. Entonces, ahí, en la fiesta de Shavuot, que le colocaron otro nombre, no, en la fiesta de Shavuot, nuestro Padre, ¿no es cierto?, sella este compromiso mediante la eternidad. Vino la eternidad, porque estaba la vida y vino la eternidad. Lo que pasó, ¿no es cierto?, ya con Cornelio, vayan a leer y nuestro Padre les conceda. Bueno, de todo lo que yo le estoy hablando, sí, es algo que a mí me hace vibrar. Es, es como que algo pero extraordinario. Y nuestro Padre esto lo profetiza, lo profetiza. Y esto nuestro Padre quiere que ustedes puedan conocer, entender y comprender. Porque todo esto lo profetizó nuestro Padre antes. Y así lo dijo nuestro Mele, porque todo lo que está escrito de mí, todo, todo, absolutamente todo. ¿Dónde está eso? Aquí en Lucas. El libro de Lucas, capítulo 24, del versículo 44, cuando nuestro Mele se le aparece, y aquí también voy a leer del 36, 24, 36, para corregir algo sumamente interesante. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, nuestro Mele se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían a un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos extraños? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron, ¿qué le dieron? Porque ¿qué estaban celebrando? Los panes sin levadura. ¿Y qué tenían que comer ese día? Nuestro padre, nuestro Melech, va a comer panes sin levadura porque nuestro Padre está honrando los tiempos establecidos en su voluntad por medio de su glorioso Hijo. Entonces, ¿qué le dieron? Panes sin levadura para comer. Y aquí le pusieron, ¿no es cierto?, un pedazado y un panal de miel. ¿Y por qué hay que tener cuidado que un pedazo de panal de miel? Porque la escritura habla, ¿no es cierto?, en qué tiempo y qué tiempo no se puede comer la miel, en qué tiempo se puede comer. Sí, el pez, sí, pueden haberse comido porque es lo que acostumbraban comer, vale decir, lo que era, ¿no es cierto?, la comida diaria, pero comían panes sin levadura.
ese día era la fiesta de los panes. ¿Y por qué no quieren darle aquí? Miren, si aquí hay un detalle, ¿por qué no lo registraron? Los traductores y los intérpretes engañosos. ¿Por qué no registraron? Porque aquí estaban celebrando los panes sin levadura por 7 días. El primer día, 15, Santa Convocación, y el 21, una Santa Convocación. Y aquí estaban con los peces sin levadura, los panes sin levadura. Bueno, entonces él lo tomó y comió panes sin levadura. Y les dijo, estas son las palabras, estos son los que yo le enseñé a ustedes, los que hablé todo el tiempo que estuve con ustedes, estando aún con vosotros, que era necesario que todo lo que yo soy el cumplimiento de la voluntad de mi Padre. Yo soy lo que está escrito en la Torah. Mire, yo soy todo lo que está registrado. Porque todo lo que estaba escrito de mí, registrado por la voluntad de nuestro Padre, tanto en los primeros 5 del libro de Moisés, en todos los profetas y los salmos, yo soy. Yo soy. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la voluntad, para que comprendiesen lo que nuestro Padre estableció en su voluntad. Ya, dicho eso, nuestro Padre profetizó gloriosamente, gloriosamente, todo este procedimiento que está aquí, todo este procedimiento que está aquí. Los discípulos, los 119, nacieron de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Nuestro Padre los lavó. ¿Qué significa que los lavó? Sacó la inmundicia de la muerte, la condenación, el juicio. Los lavó, los purificó y los santificó y los dejó aptos y vino a habitar la vida en ellos y vino a habitar, ¿no es cierto?, la vida y la eternidad. Vida y eternidad. Bueno, la vida y la eternidad. Nuestro Padre profetizó esto glorioso. Y aquí hay otro detalle extraordinario. En el primer capítulo del libro de Salmos, escuchen y pongan atención. Dice así: bienaventurado el hombre o el varón de la casa de Israel, la casa de Judá, que no anduvo, ¿no es cierto?, a través del consejo del malo, que no obedeció la voluntad del malo, ni estuvo en camino de desobedientes. Escuchen, bienaventurado el varón que no se sujetó a las enseñanzas de las inmundicias del malo, ni estuvo en ese camino, ¿no es cierto?, de oscuridad y de muerte, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, no, sino que en la voluntad de nuestro Padre, en la Torah, en las instrucciones de nuestro Padre, está su delicia, y en la voluntad de nuestro Padre que está en el pacto, que está en todas las instrucciones, medita de día y de noche. Como consecuencia, versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Le habla como árbol a la casa de Judá y a la casa de Israel, y todo lo que hace prosperará en el reino de los cielos, no acá. Ya, pongan atención. Será como árbol plantado. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, como los sauces, junto a corrientes de agua. ¿Que da su fruto en su tiempo? Sí, conforme a la voluntad de nuestro Padre. ¿Y su hoja no cae? Sí, porque está la vida. Y todo lo que hace prosperará, sí, porque está el reino de los cielos. Bueno, aquí nuestro Padre está profetizando lo que sucedió acá. Porque dice, será como árbol plantado. Y nuestro Padre después lo reitera. Si ustedes quieren ir aquí donde el profeta. El profeta. Miren, en el capítulo 17 de Jeremías, pongan atención, dice, la desobediencia de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido en la tabla de su corazón. Aquí está identificando a la muerte, el imperio de la muerte, en los cuernos de sus altares.
mientras sus hijos se acuerden de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos, el árbol frondoso de las tinieblas, y en los collados altos, sobre las montañas y sobre los campos, todos tus tesoros entregaré, porque nuestro Padre lo bendecía, al pillaje. Por la desobediencia de tus lugares altos en todo tu territorio. Iban, ¿no es cierto?, a lugares altos y te establecían y adoraban ¿a qué? A otros dioses. Y verso 4 dice, y perderás la heredad que yo te di a la casa de Judá. Y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, a la casa de Judá. Porque fuego habéis encendido en mi furor, en la tu desobediencia, que para siempre arderá, dice. Así ha dicho nuestro Padre, maldito el varón de la casa de Judá, que confía en hombre, que confía en rabino, que confía, ¿no es cierto?, en pensamientos engañosos, y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de la voluntad de nuestro Padre. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene la bendición, sino que morará en los sequedales, en sombras de valle y de muerte. Ahí va a vivir. Así está, así, esa es su realidad. En el desierto y en tierra despoblada y deshabitada. Pero bendición, bendito es el varón que confía, que obedece, ¿no? Que obedece. Bendito el varón que obedece la voluntad de nuestro Padre conforme a la Torá, conforme a lo que sale de su boca, y cuya confianza, ¿no es cierto?, toda su confianza en la voluntad de nuestro Padre. Porque será como árbol plantado junto a aguas, que junto a corriente echará sus raíces y no verá cuando venga, ¿no es cierto?, el calor abrasador sobre 30, 40, 50 grados, sino que su hoja estará verde aún con el calor, y en el año de la sequía no se fatigará porque está, ¿no es cierto?, plantado, ¿no es cierto?, en Mashiach, que es el agua, Mashiach, que es la vida, ni dejará de dar fruto, sí, en la voluntad de nuestro Padre. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, nuestro Padre dice que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según él, a cada uno según sus obras, sus caminos, según el fruto de sus obras. Ya. Entonces nuestro Padre cumple la profecía que establece. ¿Y a dónde iba a ser plantado? El que se deleita en la Torá, el que escuchaba la Torá, oía la voz de nuestro Padre nomás, nuestro Padre iba a hacer una conversión. Iba a quitar la muerte para establecer la vida, y nosotros por medio de su Hijo glorioso, a través de la obra del sacrificio, mediante su sacrificio, su muerte, su sepultura y su resurrección, íbamos a pasar, ¿no es cierto?, a ser sepultados en la voluntad de nuestro Padre para vencer al enemigo, nuestro Padre, y establece en nosotros y somos plantados en el sacrificio. Pero bueno, nosotros vemos la carta de los dispersos a Roma, los dispersos a Italia, porque allá mandó a nuestro padre, a Pablo, que intervino en Saulo de Tarso, envió a otro personaje. Todos ven la cáscara, pero no es él. Nuestro padre envió a Pablo, a un siervo, a proclamar en su justicia, porque dijo que este nuevo pacto lo iba a establecer con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y la casa de Israel estaba, ¿no es cierto?, expatriados, estaban expulsados del territorio de nuestro Padre. Los expulsó. Vayan a leer ahí en el libro de Daniel, ahí lo dice. Daniel con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Por eso era amado, muy amado. No porque él oraba tanto, no porque él estaba ahí en obediencia conforme a la voluntad de nuestro Padre. Nuestro Padre terminó que en estar en cautividad 70 años y ahí estaba sujeto Daniel. Ya era viejito escribiendo aquí. Ya. Entonces la profecía del capítulo 1 de Salmos, que será como árbol plantado, se cumple por medio de su glorioso Hijo. Se cumple en su voluntad, en este nuevo pacto. Se cumple nuestro Padre en su decreto, en sus profecías que Él habló por medio de su Hijo, que todos los que oían el mensaje
se arrepentían y empezaban en obediencia a dar frutos dignos de arrepentimiento, nuestro Padre los iba a convertir, los iba a plantar por medio de su Hijo. Iba a ser una obra primorosa y gloriosa en ellos. Así fue los 119. Así fue los 119. Los 119 comieron de su carne y bebieron de la vida de la sangre, la cual nosotros ahora nuestro Padre nos enseña. ¿Cuándo tenemos que hacerlo? Cada año. ¿En qué tiempo? En el mes de Aviv. ¿A qué día? A los 14 días, en el 13 de la tarde, celebramos y conmemoramos la obra de este nuevo pacto. Y comemos los panes sin levadura, que es la carne de nuestro mele, y ahí recordamos y bebemos, ¿no es cierto?, su gloriosa vida, la vida que está en la sangre, y se establece aquí adentro. Pero empezamos a ser nueva criatura. Sí, somos nueva criatura. Entonces, en el libro que Pablo escribe a los dispersos que están allá en Italia, no a los romanos, mentira, dice así, escuchen, capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos, no es cierto, en la desobediencia que ya, no es cierto, nuestro Padre ha hecho una conversión en nosotros, ha quitado la desobediencia para que la gracia abunde? ¿Qué es lo que es la gracia? Las enseñanzas del conocimiento de las riquezas, los pensamientos de nuestro Padre en nosotros. Él nos empieza a enseñar, a educar. En ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto a la desobediencia, ya fuimos, ¿no es cierto?, sepultados en la desobediencia, ¿cómo viviremos aún en él? Miren el verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido crucificados o sacrificados en Mashiach Yahshua, hemos sido sacrificados o crucificados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con nuestro Mel en esta obra del sacrificio, para muerte por el sacrificio, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos, por la gloria y la voluntad de nuestro Padre, así también nosotros seamos resucitados por la voluntad de nuestro Padre mediante Mashiach Yahshua. Escuchen bien ahora, escuchen, porque si fuimos plantados juntamente con nuestro Melech, fuimos plantados en agua, en corrientes de agua, porque nuestro Melech es la vida, es el agua. Por eso había que nacer del agua y del Ruach, de la eternidad, de Mashiach y la eternidad que es nuestro Padre. Y ahí está, se establece, ambos son uno. Mashiach y nuestro Padre y Mashiach son uno. Porque si fuimos plantados juntamente con nuestro Melech en el sacrificio, en esta obra de la voluntad de nuestro Padre, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos resucitados. Entonces, por eso dice, y pongamos atención, y voy a leerlo acá, voy a leer el 6, el 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, la vida antigua, fue crucificado juntamente con nuestro Melech, para que el cuerpo de la desobediencia, porque ahí habitaba el enemigo, sea destruido, a fin de que no sirvamos más a la desobediencia. Ya, capítulo 8. Capítulo 8. Y mira aquí lo que dice ya, mira aquí lo que dice. Ahora pues ninguna condenación, ya no estamos en perdición, como lo dice en Mateo capítulo 7, del verso 13, ya no está, ¿no es cierto?, el príncipe, ya no está el imperio de la muerte. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yahshua, resucitados, ¿vio? Ya plantados en Mashiach Yahshua. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están ya plantados en Mashiach Yahshua. Porque la obediencia, el arrepentimiento y dar frutos dignos de arrepentimiento, que la obediencia es empezar a deleitarse en la voluntad de nuestro Padre. Se deleita solamente en su voluntad. Y aquí en la obra de eso nos deleitamos solamente en su Hijo, porque nuestro Padre, Él, es su complacencia. Mateo capítulo 17. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. En Él me regocijo. Él, a Él oíd, a Él obedeced, a Él escuchar y a obedecer. Escuchar y obedecer. Entonces, ahora pues ninguna condenación. Ya no está el condenado, que es el enemigo, es el imperio de la muerte que fue sacado ahí, para los que están ya resucitados, ¿vio? A los que vivieron esto en el capítulo 6. Los que fuimos, ¿no es cierto?, crucificados, fuimos sepultados y fuimos resucitados. Pero también fuimos plantados, como lo dice
Salmo capítulo 1. Será como árbol plantado, aquel que obedece, aquel que se deleita. El que obedece es que se deleita en la voluntad de nuestro Padre. Entonces, ahora pues ninguna condenación hay para los que están plantados y resucitados, plantados en Mashiach Yahshua. Los que no andan conforme a la carne, porque el que anda en la carne, nuestro Padre no lo ha convertido, porque no ha obedecido, sino conforme a la eternidad, conforme a la vida de Mashiach en nosotros, nuestro Padre y Mashiach nuestro Padre. Porque la ley del Espíritu de vida en Mashiach Yahshua me ha librado de la ley de la desobediencia y de la muerte. Libertad. Fue sacada la desobediencia y fue sacada la muerte. Porque lo que era imposible para la ley del pecado, ¿no es cierto?, de las instrucciones a vivir, ¿no es cierto?, en la ley del pecado, vivir, ¿no es cierto?, la Torá, era muy difícil. Veamos los escritos nomás. Por cuanto era débil por la carne, ¿vio? Porque si tú andas en la carne, sí, vas a transgredir. Corto, mediano, largo plazo vas a transgredir. ¿Vio lo que le pasó a David? Ya. Porque lo que era imposible para la ley del pecado, porque operaba la ley del pecado en la carne, por cuanto era débil por la carne, nuestro Padre enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa de la desobediencia condenó a la desobediencia en la carne, para que la justicia, para que la voluntad de nuestro Padre conforme al pacto, a las Torá, a las instrucciones, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, que no andamos conforme al príncipe de la potestad de la aire, que no andamos conforme a la condenación ni al juicio, sino conforme a la voluntad de nuestro Padre por medio de Mashiach Yahshua. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, son carnales, ¿vio? Los pensamientos del imperio de la muerte son los que operan. Pero los que son nacidos mediante la voluntad de nuestro Padre y somos plantados, ¿no es cierto?, en Mashiach Yahshua, en las cosas, ¿no es cierto?, de la voluntad de nuestro Padre. Porque el ocuparse de la carne, ¿no es cierto?, significa que está la muerte. Pero el ocuparse, ¿no es cierto?, de la voluntad de nuestro Padre, se nota que hay vida, ¿no es cierto?, y hay paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra la voluntad de nuestro Padre, porque no se sujetan a la ley, a la voluntad, a la ley del Espíritu de vida en Mashiach Yahshua, la voluntad de nuestro Padre, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a nuestro y no hacen la voluntad de nuestro Padre. Mas vosotros no vivís, le está diciendo, ¿no es cierto?, a los nacidos de no le está diciendo a los romanos o a César, que más, no, es la ignorancia, el pensar en la carne. Mas vosotros le dice a los que oyeron, a los que fueron poquitito allá. Y lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 28. Vayan a leerlo. Ahí lo está diciendo, cuando llegó allá a Italia. Mas vosotros no vivís según la carne, según el enemigo, ya no vive según la perdición, sino según el Ruach, según la eternidad. Si es que la eternidad de nuestro Padre mora en vosotros, y si alguno no tiene en la eternidad que moraba en Mashiach, no es de Mashiach, no es de él, no eres plantado. Pero si Mashiach está en vosotros, mediante la resurrección, si Mashiach Yahshua está en vosotros, el cuerpo en verdad, ¿no es cierto?, ya no existe porque fue sepultado, fue crucificado, sepultado, y nosotros resucitamos. En verdad está muerto, a causa, ¿no es cierto?, de la desobediencia está afuera. Mas nuestra vida, nuestra nueva vida, vivimos a causa de la justicia. Y si el Ruach de aquel que levantó los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó los muertos a Mashiach Yahshua, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Sí, fuimos resucitados y nos dio vida, que mora en vosotros. Porque todos los que son guiados ya y enseñados mediante Mashiach Yahshua, porque todos los que son guiados por la eternidad, por el Espíritu de nuestro Padre, que es Mashiach Yahshua, estos son hijos de nuestro Padre. Ya. Entonces nuestro Padre profetiza en Salmos para ser plantado. ¿Y cuándo somos plantados? Será como árbol plantado. Y es una profecía de una promesa. Ahí hay una promesa, será como árbol plantado. ¿Y cuándo se cumple? Aquí, en la obra del nuevo pacto, en la obra gloriosa del nuevo pacto, en el sacrificio
de nuestro Melech glorioso conforme a la voluntad de nuestro Padre, que fue sepultado y bajó a las profundidades, pero fue resucitado y venció a este personaje, venció a este personaje. Ya la muerte no tiene, es que este personaje no tiene poder contra nosotros, que es este personaje, la serpiente antigua, el imperio de la muerte. Porque ahí nosotros, si nos deleitamos, por eso nuestro Padre, que aquel que se deleita, y aquí quiero que pongan atención a todos aquellos que se dicen, dice así, sino que en la voluntad de nuestro Padre, en su Torá, en sus instrucciones de nuestro Padre, está su delicia, solamente en su voluntad. Y en su voluntad, conforme a los escritos, al nuevo pacto, al pacto, ¿no es cierto?, que fue establecido allá en el compromiso, aquel que se deleita en este compromiso, se deleita en una relación con nuestro Padre, en ese será como árbol plantado. Medita de día y noche, será como árbol plantado junto a corriente de agua. ¿Quién es la corriente de agua? Mashiach, Mashiach glorioso es el agua. Aquel que no nace del agua y de nuestro Padre, que es la eternidad, no entrará en el reino. Entonces aquí nuestro Padre establece esta promesa. ¿Aquí es una promesa? Sí, es una promesa. Que nuestro Padre establece, ¿no es cierto?, esta promesa en el cumplimiento de todos los antiguos que resucitaron juntamente con nuestro Melech, que se cumple ahí, tanto en ellos y nosotros, que es la resurrección establecida por nuestro Padre. Porque la segunda resurrección, conforme a los escritos, es para condenación y juicio eterno, juntamente con ese personaje que tú no quisiste renunciar. No quisiste renunciar, ¿no es cierto?, a tus malas costumbres. No quisiste renunciar porque te gustaba, así como lo dice, porque amas más, oh casa de Israel, casa de Judá, amas más a este personaje, amas más las tinieblas que este glorioso beneficio que nuestro Padre estableció mediante su resplandor de gloria. Por eso cuando le dice a los discípulos, solamente a los discípulos, y pongan atención, ustedes, los discípulos, sois la luz. ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto?, comieron de la luz, les profetizó. Porque todavía no estaba la luz, porque todavía no habían comido, ¿no es cierto?, de la carne y no habían bebido, ¿no es cierto?, ahí en el nuevo pacto, en el aposento alto, en el día, ¿no es cierto?, 14, que fue por la tarde antes, cuando comienza el día 14. Y ahí se establece la luz. ¿Por qué? Porque se establece este nuevo pacto. Este nuevo pacto, ¿no es cierto?, que son sus mandamientos resplandecen, lo que él escribió con su dedo. No tendréis dioses ajenos delante de mí, porque yo soy vuestro Elohim. No te harás imagen de ninguna cosa, lo que está arriba en los cielos, en la tierra y debajo de las aguas de la tierra, porque yo soy vuestro Elohim. Ni te inclinarás, ni las honrarás, ni la obedecerás a ese, porque yo soy fuerte y celoso, yo soy vuestro Elohim, que visito esa maldad, esa actitud de los padres hacia los hijos, de la primera, segunda, tercera y cuarta generación de los que desobedecen. Pero hago misericordia a millares a los que me aman y obedecen. Los 10, ese pacto que nuestro Padre lo traspasó aquí adentro por medio de Mashiach Yahshua, cuando comieron de la carne y bebieron. Ahora, ¿cuándo se cumple y se iba a cumplir en los discípulos que venían posteriormente? Los que también, ¿no es cierto?, en el caso de la casa de Judá y la casa de Israel, se iban a arrepentir y tendrían que empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento y dar testimonio delante de nuestro Padre de arrepentimiento y dar fruto en obediencia, frutos dignos de arrepentimiento, nuestro Padre iba a hacer una obra. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Aquí nuestro Padre lo hace en el nuevo pacto y se establece, ¿no es cierto?, cada año que había que celebrarlo, cada año había que obedecerlo. Esta santa conmemoración gloriosa del nuevo pacto para recordar, y se establece, ¿no es cierto?, el recordar el compromiso ahora con nuestro Melech. Todos los que se unieron a nuestro Melech, todos los que fuimos plantados juntamente con él, vamos a entrar a alas
fiesta de las bodas. Allá como entraron también, y vayan a leer en Éxodo capítulo 24, que dice que subieron delante de la presencia de nuestro Padre. Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos. Y cuando entraron en el monte, al lugar donde nuestro Padre había establecido, el piso era como un embaldosado de zafiro. Y dice que se sentaron, comieron y bebieron. ¿Qué celebraron? Este compromiso, una celebración de compromiso del pacto de casorio, de matrimonio. Ahora aquí por medio de su glorioso Hijo, pero con una gloria mayor, porque aquí nos hizo nacer de nuevo, vamos a entrar al compromiso allá, en la presencia de la gloria de nuestro Padre. Por eso cuando Él venga, va a venir a buscar a quienes, a los que, ¿no es cierto?, son nacidos de nuevo, a los que fueron plantados, a los que, ¿no es cierto?, obedecieron, se arrepintieron, la casa de Judá y la casa de Israel. Y este beneficio también para algunos extranjeros. Si hay algún extranjero que a mí me sigue para amar y me ama mi nombre, y que así, amando a mi nombre guarda el día de reposo, escogiendo hacer mi voluntad y abrazando el pacto, yo lo llevaré a mi casa adentro. Isaías 56. Vayan a leer. Nuestro Padre lo establece y lo cumple en Cornelio Centurión, en el libro de los Hechos capítulo 10. Nuestro Padre hace una obra y hace la conversión. ¿Qué es lo que es la conversión? No, hace la conversión a través de la obra de su glorioso Hijo. Tenía que ser la conversión, ¿para qué? Para recibir la vida, porque tenía que primeramente sacar la muerte y empezar a lavarnos, ¿no es cierto? Nos lava, nos purifica y nos santifica y nos deja apto para recibir gloriosamente. Así fueron los discípulos, los 119. Estaban aptos y preparados para recibir la vida mediante la resurrección. Y se cumplen ellos. Y después se cumple en la fiesta de Shavuot, de este compromiso. Se selló gloriosamente mediante la eternidad este compromiso y ellos están sellados. Y estamos sellados todos los que viven y son, ¿no es cierto?, plantados. Pero si te deleitas, si te deleitas, si obedeces, si pones atención y obedeces la voluntad de nuestro Padre. No es así nomás como, bueno, yo no nombro todos estos que son engañados, que están engañados en todo el mundo, con doctrinas extrañas que son, ¿no es cierto?, conforme a profetas engañosos, que dicen ser y se muestran, pero por dentro, ¿quién está? El imperio de la muerte. Ya. Será como árbol plantado. Y aquí se cumple en la obra del sacrificio y la resurrección del Hijo de nuestro Padre glorioso, de Yeshua, de Yeshua, de Yeshua. Porque nuestro Melech, nuestro Padre dice que no permitió ver corrupción, pero sí tenía y lo venció. Y lo venció y fue resucitado. La muerte, ¿no es cierto?, no le pudo retener. Aleluya. Y nuestro Padre le da en su gloriosa presencia: siéntate a mi diestra, hijo mío, juntamente con nuestro Melech, Mashiach Yahshua. Siéntate a mi diestra hasta que todos estos sean puestos por estrado de tus pies. Y así se va a cumplir. Así se va a cumplir. Nuestro Padre le conceda, ¿no es cierto?, a la casa de Israel, la casa de Judá, conocer, entender y comprender su voluntad por medio de los registros, y que Él nos enseña, que Él nos abra, que Él abra, ¿no es cierto?, vuestro entendimiento para comprender su voluntad. Por medio de su glorioso Hijo, su enviado, reconoce al enviado y al ungido de nuestro Padre, Mashiach, Yahshua. Reconócele a Él, al ungido, para que Él haga una obra y Él te convierta y te haga nacer de nuevo y te plante junto a corrientes de agua, para hacer solamente su voluntad eternamente. Gracias doy a nuestro Abba eterno, por causa que siendo extranjero me concede este glorioso beneficio de conocer, entender y comprender y deleitarme en su voluntad, y deleitarme y gozarme, que es que su voluntad y Mashiach Yahshua sea mi delicia y medite en él de día y de noche.
Gracias, Abba eterno. Una gran bendición para la casa de Israel y la casa de Judá y para cualquier extranjero que está haciendo la voluntad de nuestro Padre. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Hasta pronto.